Desde el origen mismo de la arquitectura, la proporción ha sido entendida como el principio que le da sentido, equilibrio y belleza a las formas. No se trata únicamente de una relación matemática entre medidas, sino de un concepto universal que busca establecer un orden visual, fundamental y emocional a los espacios. La proporción es, por lo tanto, el lenguaje con el que el arquitecto traduce la armonía del mundo natural al entorno construido. El ser humano percibe la belleza cuando existe equilibrio entre las partes y el todo. Esta percepción tiene raíces tanto racionales como emocionales. Por un lado, el cerebro reconoce las relaciones proporcionales como un patrón ordenado y agradable. Por otro, el alma reconoce esa armonía como una sensación de paz, coherencia y placer visual. De esta manera, la proporción actúa como un vínculo entre las razones matemáticas y la sensibilidad estética. Bueno, ahora tenemos la proporción y la belleza. A lo largo de la historia, distintos pensadores y arquitectos han vinculado la belleza con la proporción. Para los filósofos griegos como Pitágoras y Platón, la belleza era la manifestación visual de un orden matemático universal. En la arquitectura clásica, la belleza surgía de la correcta relación entre las partes de un edificio, expresada en módulos proporcionados que se repetían armónicamente. El Partenón, por ejemplo, es una muestra perfecta de cómo la proporción matemática puede generar equilibrio visual y espiritual. Durante el Renacimiento, esta idea fue retomada por teóricos como León Battista Alberti, quien afirmaba que la belleza consiste en la armonía de todas las partes entre sí y con el todo, de acuerdo con una proporción determinada por la naturaleza. Dicho esto, así, la proporción se convirtió en la medida invisible que da belleza a las obras, porque es capaz de reflejar el orden natural en el diseño humano. La proporción estudia las relaciones variables entre los distintos elementos del cuerpo humano, por ejemplo, la cabeza, los brazos, las piernas y su relación con la totalidad del cuerpo. Es un pilar de la antropometría, el estudio de las medidas del cuerpo humano. A lo largo de la historia, diversas culturas y movimientos artísticos han establecido sus propios cánones o reglas para definir las proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano. Estos cánones buscan la armonía visual y estética. En el arte, los artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci estudiaron las proporciones del cuerpo humano para representar la figura de manera realista y equilibrada. Su famoso dibujo, El hombre de Vitruvio, muestra a un hombre inscrito dentro de un círculo y un cuadrado, símbolos de perfección y orden. Este dibujo se basa en los estudios del arquitecto romano Vitruvio, quien afirmaba que las proporciones del cuerpo humano podían aplicarse también a la arquitectura. Algunas proporciones clásicas del cuerpo humano, según estos estudios, son: la altura total del hombre es aproximadamente 8 veces la longitud de su cabeza. Los brazos extendidos, envergadura, miden lo mismo que la altura. El ombligo está aproximadamente a la mitad del cuerpo. La proporción del hombre se aplica en la arquitectura para lograr armonía, equilibrio y belleza en los edificios, tomando al cuerpo humano como medida ideal. El arquitecto romano Vitruvio decía que el cuerpo humano es el modelo perfecto de la proporción. En su libro de Arquitectura, explicó que un edificio debía tener las mismas cualidades que el cuerpo humano: orden, equilibrio y proporción. Así como las partes del cuerpo humano guardan una relación armónica entre sí, las partes de un edificio también deben hacerlo. Los arquitectos renacentistas como Leonardo da Vinci, Alberti y Palladio usaron estas proporciones para diseñar templos, fachadas y edificios equilibrados visualmente. En resumen, la proporción del hombre representa la búsqueda de la belleza, el equilibrio y la armonía en el arte de la naturaleza, tomando al ser humano como medida universal. El porqué de la proporción. Porque la proporción radica en su poder de generar belleza, unidad, coherencia y armonía. La proporción es el principio que transforma la simple construcción en arquitectura y la materia en expresión estética. Permite que cada elemento dialogue con los demás, que el conjunto adquiera sentido y que el espacio se vuelva un reflejo del orden natural y el espiritual del mundo. A través de la proporción, la arquitectura logra lo que pocas disciplinas consiguen: hacer visible la belleza del equilibrio y hacer habitable la armonía. Dicho esto, ahora tenemos la proporción y la unidad, que la unidad es una de las cualidades más importantes que aporta la proporción. Cuando todos los elementos de una obra, muros, columnas, ventanas, techos, ritmos y volúmenes, guardan una relación coherente, el resultado de una composición única y clara.
La unidad no significa uniformidad, sino correspondencia. Cada parte mantiene su identidad, pero se integra armónicamente con el resto. En la arquitectura, lograr unidad implica que el conjunto sea percibido como una sola obra, no como una suma de partes inconexas. Esta sensación de totalidad solo es posible cuando las proporciones se mantienen constantes o relacionadas, generando una estructura visual coherente y fácil de comprender. Otra relación relevante es la proporción y la coherencia. La coherencia es la capacidad de una obra de mantener un discurso visual y estructural lógico. Una arquitectura proporcionada tiene coherencia porque las medidas, los ritmos y las relaciones espaciales obedecen un principio en común. Cuando la proporción se pierde, el diseño se vuelve confuso o desequilibrado, y el espectador experimenta una sensación de desorden o incomodidad. Por ejemplo, en una fachada donde las ventanas, los muros y las columnas guardan proporciones semejantes, el ojo humano puede recorrerla con naturalidad y entender su estructura, pero si una parte rompe abruptamente con esa relación, el conjunto pierde coherencia y se percibe como desarticulado. Por eso la proporción no solo embellece, sino que también organiza y le da sentido al espacio arquitectónico. Y por último, tenemos la relación entre la proporción y la armonía, que la armonía es el resultado final de aplicar correctamente la proporción. Es el equilibrio entre las partes de generar placer estético y bienestar emocional. En la arquitectura, la armonía se percibe cuando los espacios se sienten bien, cuando las dimensiones y las relaciones visuales producen una sensación de equilibrio natural. La proporción urbana y la escala humana son dos conceptos fundamentales en la arquitectura y el urbanismo, porque nos ayudan a crear espacios que no solo funcionen bien, sino que también se sientan equilibrados y agradables para las personas. Cuando hablamos de proporción urbana, nos referimos a la relación que existe entre los diferentes elementos de la ciudad, los edificios, las calles, las plazas y los espacios abiertos. Si esas relaciones están bien pensadas, el entorno se percibe ordenado, coherente y visualmente armonioso. Pero cuando esas proporciones se rompen, por ejemplo cuando hay edificios demasiado altos junto a las calles muy angostas o plazas enormes sin elementos que los acompañen, el espacio puede sentirse incómodo o desproporcionado. Desde la antigüedad, las ciudades se han diseñado buscando ese tipo de equilibrio. Los griegos, por ejemplo, aplicaban proporciones armónicas no solo en sus templos, sino también en la forma que se organizaban sus espacios públicos, buscando siempre una sensación de orden y belleza. Más tarde, durante el Renacimiento, arquitectos como Alberti o Palladio retomaron esas ideas y las aplicaron en la planificación urbana, como objetivo de crear ciudades más equilibradas, funcionales y visualmente agradables. Por otro lado, la escala humana se enfoca directamente en la relación entre el entorno construido y el cuerpo humano. Significa diseñar espacios pensados para las personas, lugares que podamos entender, usar y disfrutar. Un espacio con escala humana se siente cercano, cómodo y acogedor. Por ejemplo, una calle con árboles, bancas, fachadas visibles y una buena iluminación invita a caminar y permanecer, mientras que una avenida con edificios enormes y sin sombra puede sentirse fría o impersonal. En la arquitectura moderna, Le Corbusier propuso el módulo, un sistema basado en las proporciones del cuerpo humano, para que las medidas y dimensiones de los edificios se adapten mejor a las personas. Esa idea sigue siendo muy importante hoy en día, sobre todo en proyectos que buscan ciudades más sostenibles y humanas. En conclusión, la proporción urbana busca el equilibrio entre los diferentes elementos de la ciudad, mientras que la escala humana garantiza que los espacios se sientan cómodos, comprensibles y pensados realmente para quienes los habitan. Cuando ambos conceptos se aplican juntos, el resultado son entornos que no solo funcionan bien, sino que también generan bienestar y conexión en las personas. La proporción aritmética es una relación matemática que se establece entre tres o más términos cuando la diferencia entre ellos es constante, es decir, los números están separados por la misma cantidad. En una proporción aritmética, la resta entre un número y el anterior siempre da el mismo resultado. Ejemplo, la sucesión 2, 4, 6 y 8 forman una proporción aritmética porque 4 menos 2 es 2, 6 menos 4 es 2 y 8 menos 6 es 2. Ahí la diferencia común es 2. En arte y en arquitectura se emplea para mantener una armonía visual, ya que las proporciones aritméticas ayudan a distribuir los espacios o elementos de manera equilibrada. La proporción aritmética en la arquitectura se aplica para lograr equilibrio, armonía y belleza visual en las construcciones.
Esta proporción ayuda a que los espacios, las formas y las dimensiones de un edificio se perciban agradables y coherentes al ojo humano. Cuando un arquitecto usa una proporción aritmética, está aplicando una relación de igualdad en las diferencias entre medidas o elementos, es decir, las partes del edificio, como columnas, ventanas o alturas, aumentan o disminuyen siempre por la misma cantidad. Por ejemplo, si una serie de columnas tiene alturas de 4 metros, 5 metros y 6 metros, la diferencia entre ellas es constante, 1 metro. Esto genera una progresión visual uniforme, lo que transmite sensación de orden y estabilidad. Algunas aplicaciones concretas en la proporción aritmética son diseños de fachadas, escaleras y rampas, distribución de espacios interiores, monumentos clásicos, como los templos griegos o romanos. En resumen, la proporción aritmética en arquitectura crea ritmo visual y simetría, permite transiciones suaves entre diferentes partes del edificio. La proporción geométrica en arquitectura es básicamente una relación matemática y visual que se utiliza para lograr equilibrio, armonía y coherencia entre todas las partes de una construcción o de un diseño arquitectónico. En palabras más simples, se trata de mantener una relación constante entre las medidas de los distintos elementos, como si hubiera una razón que conecte todo y que hace que el conjunto se perciba ordenado y agradable a la vista. Este concepto no es algo nuevo. Desde tiempos muy antiguos, la proporción geométrica ha sido uno de los principios fundamentales de la arquitectura, porque desde siempre se ha creído que la belleza y la armonía nacen del orden y de la medida. Por ejemplo, los arquitectos griegos aplicaban estas proporciones en templos tan importantes como el Partenón, donde buscaban que cada parte del edificio guardara una relación exacta con el todo. No era solo una cuestión estética, sino también una forma de reflejar equilibrio, perfección y hasta una idea de divinidad o de orden universal. Más adelante, durante el Renacimiento, estas ideas se retomaron con muchísima fuerza. Arquitectos como León Battista Alberti o Andrea Palladio consideraban que las proporciones geométricas eran la base de toda buena arquitectura. Ellos creían que, así como en la música existe una proporción entre los sonidos que genera armonía, en la arquitectura debía haber una relación entre las medidas que produjera ese mismo efecto visual. Por eso, en sus obras buscaban que cada muro, ventana o columna tuviera una proporción exacta en relación con el conjunto, para lograr una sensación de equilibrio, elegancia y perfección visual. Una de las principales características de la proporción geométrica en la arquitectura es justamente esa relación constante entre los elementos del diseño. Esto significa que las medidas de los espacios, las alturas, los anchos, los muros y las fachadas están conectadas entre sí por un mismo valor o razón. Gracias a esta constancia, el edificio logra coherencia visual y estructural, evitando que alguna parte se perciba fuera de lugar o desproporcionada. En pocas palabras, la proporción geométrica permite que todas las piezas encajen visualmente, como si fueran a formar parte de una misma lógica. Otro aspecto muy importante es la armonía visual y el equilibrio estético que produce, porque la proporción geométrica no busca solamente precisión matemática, sino también una sensación de belleza, orden y equilibrio. Otro punto clave es la simetría y el orden, que esta proporción ayuda a mantener. La simetría, entendida como la correspondencia de las partes entre sí, da unidad del diseño y refuerza la sensación de equilibrio. En muchas construcciones clásicas, las proporciones geométricas servían como guía para decidir la ubicación de puertas, ventanas, columnas, de manera que todo se organizara de forma armónica y coherente. Esto demuestra que la arquitectura no solo debe cumplir una función práctica o estructural, sino también transmitir belleza, equilibrio y una idea de orden visual. Y algo que me parece muy interesante es que la proporción geométrica tiene característica universal, es decir, no solo aparece en la arquitectura, sino también en la naturaleza. En cuanto a su función, la proporción geométrica sirve principalmente para establecer una relación equilibrada entre todas las partes de un proyecto.
Permite que cada elemento tenga una razón de ser dentro del conjunto y que las dimensiones se correspondan entre sí de una manera coherente. Además, le da al arquitecto una especie de guía racional para determinar medidas, distancias y escalas sin perder la armonía general del diseño. Por último, su importancia es enorme porque la proporción geométrica constituye la base de la belleza arquitectónica, desde los templos antiguos hasta los edificios contemporáneos. Este principio ha permitido crear obras que se sienten equilibradas, estables y visualmente agradables. En definitiva, la proporción geométrica no es solo una regla matemática, sino un lenguaje universal de la arquitectura, una forma de conectar con la razón, con la estética, lo funcional o con lo bello, y el arte con la naturaleza. La proporción armónica es básicamente una relación que busca equilibrio y belleza entre las partes de un todo. En arquitectura se usa para los espacios y los elementos de un edificio tengan coherencia visual y se perciban como un conjunto ordenado y agradable. Cuando hablamos de armónica, nos referimos justamente a esa idea de armonía, de correspondencia entre las partes, algo que se ve y que se siente equilibrado. Aunque tiene una base matemática, ya que viene de la llamada media armónica, en arquitectura no se trata tanto de hacer cálculos exactos, sino de cómo percibimos las proporciones. Lo importante es que visualmente todo se vea balanceado, sin que ningún elemento sobresalga demasiado de los demás. Desde la antigüedad, los griegos fueron de los primeros en aplicar este principio. Un ejemplo muy claro es el Partenón. Su diseño no es casual. Cada columna, cada parte del frontón y la base guardan proporciones entre sí, que generan una sensación de equilibrio y perfección visual. Nada está fuera de lugar y todo contribuye a una composición general que se siente armoniosa. Más adelante, en el Renacimiento, este concepto volvió a tener mucha importancia. Arquitectos como Alberti, Palladio o Leonardo da Vinci los estudiaron profundamente y relacionaron la arquitectura con las proporciones del cuerpo humano. Leonardo mostró muy bien en su dibujo Hombre de Vitruvio, donde representa cómo el cuerpo humano está regido por proporciones naturales que también pueden aplicarse al diseño arquitectónico. También podemos ver estas proporciones en la naturaleza, en la forma de las conchas, los pétalos de las flores o las estructuras de los ADN. Son relaciones que, aunque no siempre los notamos conscientemente, resultan agradables a la vista. Por eso, cuando un arquitecto utiliza proporciones armónicas, logra espacios que transmiten tranquilidad, orden y belleza. En la arquitectura moderna, este principio sigue presente, aunque de forma más flexible. Ya no se sigue una regla exacta, pero el objetivo es el mismo, que los elementos mantengan coherencia entre sí. Se aplica en fachadas, plantas, alturas y distribución de espacios, buscando siempre un equilibrio visual, y aunque muchas personas no se den cuenta, esas proporciones influyen en cómo sentimos los lugares. Un espacio armónico se percibe cómodo y sereno. En resumen, la proporción armónica une matemáticas, arte y percepción humana. Es una herramienta fundamental para el arquitecto, porque permite crear espacios equilibrados y estéticamente agradables, reflejando la misma armonía que encontramos en la naturaleza y en nosotros mismos. Bueno, y yo les voy a hablar sobre la proporción simbólica. La proporción simbólica es una relación matemática entre las partes de una obra que no solo busca la armonía visual, sino que también tiene valor simbólico, espiritual o estético. Es decir, no se trata de que algo se vea bonito, sino que a través de ciertas proporciones se transmite una sensación de perfección, de orden universal o incluso de divinidad. Esta idea ha sido clave en distintas épocas del arte y la arquitectura, especialmente en culturas como la griega, la egipcia y en el Renacimiento europeo. El uso de proporciones simbólicas tiene raíces muy antiguas. En la antigua Grecia, filósofos y matemáticos como Pitágoras y Platón estudiaron la relación entre los números, la música y la forma, y cómo estos podían reflejar el orden del universo. Más adelante, durante el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci o arquitectos como León Battista Alberti aplicaron proporciones simbólicas en sus obras para lograr una belleza ideal. Un ejemplo muy conocido es el dibujo del Hombre de Vitruvio de Da Vinci, donde se representa como el cuerpo humano que tiene
proporciones perfectas basadas en figuras geométricas y en la famosa proporción áurea. A continuación les presento las principales características de la proporción simbólica, que son la relación armónica, que establece un equilibrio entre las partes de una obra haciendo que todo se vea proporcional, ordenado y agradable a la vista. Tiene un significado simbólico o espiritual. Muchas veces estas proporciones se utilizan para representar ideas como la perfección, el orden del universo, la divinidad y la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Se basa en relaciones matemáticas exactas. Por ejemplo, la proporción de Áurea, las proporciones de Pitágoras, figuras geométricas como el cuadrado, el círculo o el triángulo equilátero. La proporción simbólica no solo está en el arte, también se encuentra en la naturaleza, por ejemplo, la espiral de caracoles, la forma de los girasoles y las proporciones del cuerpo humano. Es aplicada en distintas disciplinas, se utiliza en arte, arquitectura, diseño gráfico, diseño de logotipos, música, fotografía, entre otras áreas. También es atemporal. Ha sido usada desde tiempos antiguos y sigue vigente en la actualidad porque sus principios son universales, que conectan la lógica con la belleza en una fusión entre el pensamiento racional y lo estético, mostrando que los números también pueden generar emociones y significados profundos. Pero ¿para qué sirve la proporción simbólica? La proporción simbólica sirve para lograr equilibrio, armonía y significado en la creación de una obra. Su utilidad se puede resumir en los siguientes puntos: crear belleza visual, transmitir mensajes profundos, establecer equilibrio, guiar al espectador y relacionar el arte con la naturaleza. Uno de estos ejemplos es el Partenón de Grecia, el Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, las catedrales góticas como Notre Dame, donde se usaron números simbólicos y proporciones místicas en sus diseños, y en logotipos modernos como Apple, Twitter o Pepsi, que han usado proporciones de Áurea para diseñar sus logotipos. En conclusión, la proporción simbólica es mucho más que un conjunto de números, es una herramienta poderosa que une la ciencia, el arte y la espiritualidad, que nos permite crear obras equilibradas, bellas y con un significado más profundo. Desde el arte clásico hasta el diseño moderno, esta proporción sigue guiando la forma en la que entendemos la belleza, el orden y la armonía. La aplicación de la proposición en el diseño. En el universo del diseño, cada proyecto comienza con una pregunta fundamental. ¿Qué se quiere comunicar o lograr con esta creación? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la proposición, un concepto que, aunque a menudo pasa desapercibido, constituye el núcleo conceptual y funcional de todo proceso de diseño. La proposición es la idea rectora que define el proceso, los valores y el mensaje que un diseñador desea transmitir a través de su obra. Su correcta aplicación garantiza que el resultado final no solo sea estéticamente agradable, sino también coherente, útil y significativo. En un contexto donde el diseño no se limita a lo visual, sino abarca lo social, lo tecnológico y lo emocional, la proposición se convierte en una herramienta estratégica que da sentido y dirección a cada decisión creativa. Esta investigación busca analizar el papel de la proporción dentro del proceso de diseño, su importancia, sus tipos y cómo se aplica en la práctica para lograr resultados efectivos e innovadores. Definición y función de la proposición en el diseño. La proposición puede entenderse como una afirmación o planteamiento conceptual que sintetiza el propósito del proyecto de diseño. Es el punto de partida que define la esencia del trabajo, guiando todas las etapas del proceso creativo. No se trata solo de una frase inspiradora, sino de una declaración concreta que da respuesta a las necesidades del usuario, del contexto y del mensaje que se desea comunicar. Por ejemplo, si un diseñador de interiores establece como proposición crear un ambiente que fomente la tranquilidad y la conexión con la naturaleza, esa idea influiría en todas las decisiones posteriores, desde los materiales hasta la iluminación, los colores y la distribución del espacio. En resumen, la proposición es el eje conceptual que unifica todos los elementos del diseño en torno a un mismo propósito. Importancia de la proposición en el proceso creativo.
El diseño no puede entenderse solo como una cuestión estética. Detrás de cada objeto, espacio o imagen existe un pensamiento que le da sentido. Esa intención consciente es lo que distingue un diseño funcional de uno meramente decorativo. La proposición cumple varias funciones fundamentales, como la guía conceptual, que orienta el proceso creativo y mantiene la coherencia del proyecto, o el criterio de evaluación, que permite determinar si las decisiones tomadas cumplen con el propósito inicial. También el elemento comunicativo ayuda a explicar el sentido del diseño a clientes, usuarios o jurados. El motor creativo impulsa la búsqueda de soluciones originales e innovadoras. Un proyecto sin proposición puede parecer visualmente atractivo, pero carece de profundidad o coherencia. Por el contrario, un diseño guiado por una proposición sólida logra transmitir un mensaje claro y cumplir un objetivo funcional o emocional. Etapas del diseño y aplicación de la proposición. La proposición está presente en todas las etapas del proceso de diseño, desde la concepción hasta la evaluación final. Investigación y análisis del problema. El diseñador identifica las necesidades del usuario, el contexto social, cultural y técnico. De esta etapa surge la primera formulación de la proposición, basada en la comprensión del problema. Desarrollo conceptual. Aquí se define con precisión el propósito central, que puede redactarse como una frase clara o una hipótesis de diseño. Ejemplo: proporcionar confort mediante formas orgánicas y materiales sostenibles. Exploración y experimentación. La proposición guía la generación de ideas, bocetos y maquetas. Las soluciones se evalúan de acuerdo con su coherencia con la proposición planteada. Ejecutación del diseño. En la fase de producción, cada decisión estética o técnica debe responder al propósito definido: colores, formas, tipografía, texturas, materiales o tecnología. Evaluación y comunicación. Finalmente, la proposición sirve para valorar si el diseño cumple su función y logra transmitir lo que se propuso al inicio. De esta manera, la proposición actúa como un hilo conductor que une las diferentes fases del proceso y evita desviaciones o contradicciones. Tipos de proposición en el diseño. Dependiendo del enfoque o del tipo de proyecto, la proposición puede adoptar diferentes formas. La proposición estética se centra en la forma, el color, el equilibrio y la armonía visual. Ejemplo: transmitir calma mediante composiciones simétricas y tonos fríos. Proposición funcional. Busca resolver un problema práctico. Ejemplo: diseñar un mobiliario adaptable para espacios reducidos. Proposición sostenible. Plantea el diseño como una respuesta ecológica y responsable. Ejemplo: reducir el impacto ambiental utilizando materiales reciclados. Estos tipos no son excluyentes. Muchos proyectos integran varios a la vez, generando propuestas complejas, equilibradas y contemporáneas. Ejemplos prácticos de la aplicación. Para comprender mejor la aplicación de la proposición, veamos algunos ejemplos concretos. Diseño gráfico. Si la proposición de un cartel es inspiración, acción y energía, se usarán colores intensos, tipografías en movimiento y composiciones diagonales que transmitan dinamismo. Diseño arquitectónico. En un proyecto de vivienda con la proposición crear un hogar cálido y funcional para una familia moderna, el arquitecto puede emplear materiales naturales, luz cálida, espacios abiertos y mobiliario ergonómico. Diseño industrial. Si la proposición es facilitar la movilidad en adultos mayores, las decisiones de diseño incluirán ergonomía, ligereza, estabilidad y facilidad de uso. En todos los casos, la proposición orienta las decisiones, evitando contradicciones entre la intención y el resultado. La proposición como herramienta de innovación. En el diseño contemporáneo, la proposición no solo guía el proceso, sino que se convierte en una fuente de innovación. Cuando el diseñador formula una proposición original, abre el camino a nuevas soluciones, materiales y formas de pensar. Por ejemplo, en proyectos de diseño social, una proposición como
Crear espacios que fortalezcan la comunidad puede derivar en proyectos urbanos que integran convivencia, arte y sostenibilidad. En el diseño digital, una proposición como simplificar la interacción del usuario con la tecnología puede inspirar interfaces más intuitivas y accesibles. La proposición impulsa al diseñador a reflexionar críticamente sobre su papel en la sociedad, sobre cómo su trabajo genera un impacto positivo, más allá de lo visual o lo comercial.